Pregúntele a 5 personas sobre Jesucristo y quizás obtenga 5 opiniones distintas. Sin embargo, hay una pregunta fundamental en la religión que lleva su nombre. ¿Es Jesús Dios? Y hoy vamos a responderla. Acompáñenos. Saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Nos alegra su visita, y la pregunta de hoy es una de las más importantes que podría hacerse. ¿Es Jesús Dios? Esta pregunta sobre Jesús es importante. Se estima que alrededor de 2.400 millones de personas en el mundo profesan el cristianismo como su religión. Casi 500 millones más que en el Islam, y más de 1.000 millones más que en el hinduismo. Aunque casi un tercio del planeta profesa una religión centrada en la persona de Jesucristo, muchas de esas mismas personas no están de acuerdo sobre quién fue realmente. Para algunos, incluso para quienes se declaran cristianos, Jesús fue simplemente un hombre, un maestro judío del primer siglo, que tuvo un impacto enorme en la cultura mundial. El difunto Shelby Spong, obispo de la Iglesia Episcopal, fue famoso por su postura de que Jesús no era realmente Dios, que no nació de una virgen y que nunca resucitó. Otras religiones que se declaran cristianas enseñan diferentes cosas sobre la divinidad de Jesús. Algunas enseñan que Jesús fue un ser creado, como los ángeles. Otras lo identifican como el arcángel Miguel. Otras afirman que Jesús y el diablo fueron hermanos en el pasado. Y otras afirman que Jesús y el Padre son la misma persona y no son dos personas divinas separadas. Fuera del cristianismo nominal, las ideas también varían. Algunas religiones consideran a Jesús un hombre santo, un gurú sabio o incluso un profeta, pero no verdaderamente divino como lo es Dios. Otras lo consideran una manifestación de Dios, como un avatar o una especie de maestro ascendido, al estilo de la nueva era. Y luego están quienes no creen que Jesús existió jamás, como si fuera un producto de la imaginación o una ficción creada en el primer siglo, para sentar las bases de una nueva religión. Quizás deberíamos abordar esta pregunta primero, por si acaso alguno se ha contagiado de esta perniciosa mentira. Existe abundante evidencia de que Jesús de Nazaret, en efecto, existió. Incluso si tomamos el Nuevo Testamento no como escritura, sino como un libro de historia, como la Ilíada de Homero o los comentarios de César, proporciona abundante evidencia de que Jesús fue una persona real, que se remonta a 2 o 3 décadas de su vida. Incluso tenemos un fragmento del Evangelio de Juan, el famoso papiro P52 de la Biblioteca Rylands, que data de unos pocos años después de que el apóstol Juan, se cree, lo escribió. Y fuera del Nuevo Testamento, varios registros históricos seculares hacen referencia a Jesús y al impacto de sus enseñanzas y ejemplo en el primer siglo. El historiador judío contemporáneo Josefo, el historiador romano Tácito y Plinio el Joven hablan de Jesucristo como una persona real, una persona demasiado temprana en el registro histórico como para que un relato imaginario haya calado tan hondo. De hecho, uno de los defensores más eficaces de la existencia real de Jesucristo es el erudito del Nuevo Testamento, Bart Ehrman. Si bien Ehrman ha declarado públicamente que no cree en la divinidad de Jesús, en lo sobrenatural, y no se considera cristiano, es igualmente claro al afirmar que la evidencia de su existencia es abrumadora. Respecto a quienes afirman que la existencia de Jesús es solo un mito, Ehrman escribe: es justo decir que los miticistas, como grupo y como individuos, no son tomados en serio por la gran mayoría de los académicos en el campo del Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo, la historia antigua y la teología. De hecho, casi todos los eruditos, tanto seculares como religiosos, tienden a coincidir. Como resume Ehrman, a pesar de la enorme diversidad de opiniones, hay varios puntos en los que casi todos los eruditos de la antigüedad coinciden. Jesús era un judío, conocido por ser predicador y maestro, que fue crucificado al modo de ejecución romano en Jerusalén durante el reinado del emperador romano Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea.
En resumen, quienes afirman que Jesús nunca existió deberían ser tomados tan en serio como quien afirma que el ratón Pérez o Santa Claus existen. Un hecho es un hecho, y Jesús de Nazaret vivió y caminó sobre esta tierra hace unos 2000 años en Judea, enseñando junto al mar de Galilea y en Jerusalén. Pero termina ahí la historia. Un gran maestro muere a los 30 y pocos años, y por azar aparece una religión fundada en su nombre. ¿O fue Jesús más que un hombre? Y la pregunta central de nuestra discusión de hoy, ¿es Jesús Dios? ¿Puede ser verdadera o falsa? Entonces, ¿cuál es? Sin duda, la idea de que Jesús pudiera ser Dios, como Dios Padre lo es una afirmación enorme y audaz. La única manera de saberlo es dejar que Dios mismo nos revele la respuesta. Dejemos que los eruditos y los escépticos opinen y debatan sus conclusiones. Lo que debería preocuparnos es lo que Dios dice de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Era Jesús simplemente un hombre? ¿O quizás algo más que un hombre pero menos que Dios, como un ángel? ¿O era realmente Dios encarnado? La Biblia responde a esta pregunta con claridad. Cristo es Dios. De hecho, su identidad como Dios fue declarada mucho antes de que naciera. En su Evangelio, Mateo explica que el nacimiento virginal de Jesús había sido profetizado mucho antes por Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Así es, Jesús es literalmente Dios con nosotros. El apóstol Juan en su Evangelio lo explica con cierto detalle. Leámoslo en Juan 1, comenzando en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Verbo, o en griego el Logos, o portavoz, es aquel que se convirtió en Jesucristo. Por si no queda claro, Juan especifica unos versículos más adelante: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan es claro: aquel que ahora se conoce como Jesucristo había estado con Dios y era el mismo Dios. Había estado con Dios en la eternidad pasada, antes que existiera la creación. De hecho, en su última Pascua en esta tierra, Jesús oró para que, tras su crucifixión, regresara a aquel estado de gloria con su Padre, al estado de coexistencia eterna que habían conocido antes de que Él se hiciera carne. Lo vemos en Juan 17, versículo 5, donde Jesús ora: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Sí, existiendo en la eternidad pasada con aquel que llamamos Padre. Jesús también era Dios. Juan lo llama el Verbo, o el Logos en griego. Esto se debe a que siempre ha sido el portavoz de Dios, representando la voluntad y la palabra del Padre. Jesús dice esto en Juan 12. «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar». Jesús sabía exactamente quién era, uno de los dos miembros divinos de la familia de Dios. Durante su ministerio hizo varios enunciados ilustrando esto, tan claramente que las autoridades judías intentaron apedrearlo por considerarlo enunciados blasfemos. En Juan 8, por ejemplo, Jesús habla del antiguo patriarca Abraham, comenzando en el versículo 56. «Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó». Entonces le dijeron los judíos: «¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?» Jesús les dijo: «De cierto os digo, antes que Abraham fuese,
yo soy. No debería haber duda sobre este enunciado. Jesús no dijo, antes de que Abraham fuese, yo era. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este enunciado gramáticamente incorrecto es una referencia directa al enunciado de Dios a Moisés en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, dirás así a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Los judíos de la época de Jesús comprendieron su enunciado y quisieron apedrearlo por ello. Más tarde, él hace un enunciado similar sobre su propia divinidad. Lo vemos en Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Sí, Jesús sabía quién era, y los líderes religiosos de su época comprendieron exactamente lo que significaban sus enunciados. No solo Jesús entendía quién era, sus seguidores del primer siglo lo entendieron también. Y si él fuese algo menor a Dios, las creencias, verdades y prácticas centrales del cristianismo serían mentira. En Colosenses 2:2, el apóstol Pablo se refiere al misterio de Dios, de ambos, el Padre y de Cristo. Sí, la deidad consiste del Padre y de Cristo, dos miembros de la familia de Dios. Hablando de Jesucristo, Pablo habló antes en Colosenses capítulo 1, comenzando en el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Estas palabras resuenan lo que leímos antes en Juan capítulo 1. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un enunciado muy completo. Henry Ford es acreditado por crear el modelo T, pero fueron otras las manos que llevaron a cabo el trabajo. Así también Dios Padre es nuestro creador, pero la Biblia deja en claro de quién fueron las manos, por así decirlo, que hicieron la obra, aquellas de quien pasó a ser Jesucristo. Todo fue creado por él y para él. Jesucristo es de un modo muy real nuestro Creador, así como lo es el Padre. Juntos son la razón por la que Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque había dos miembros de Dios hablando. De hecho, la palabra hebrea traducida a Dios en ese pasaje, Elohim, es inusualmente una palabra singular en forma plural. Otra pista de que Dios es más de lo que percibimos. Pablo también lo remarca en Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Traducción bíblica de la versión Jubileo. Estos pasajes y otros dejan en claro que Jesucristo no es un ángel, ni siquiera el arcángel Miguel. Vea Hebreos 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y en el versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas son preguntas retóricas, porque la respuesta es obvia. A ninguno de los ángeles dijo jamás eso. Solo le fue dicho al co-creador del Padre, quien estaba con Dios, y quien era Dios, al que ahora llamamos Jesucristo. De hecho, todas las verdades vitales en el centro de la fe de la Biblia dependen en la verdad de que Jesús es Dios. Considere, ¿cómo es que Jesús tiene la virtud de morir en reemplazo de nosotros por nuestros pecados? Tiene esa virtud porque como Creador nuestro puede tomar esa responsabilidad en sí mismo.
¿Y cómo es que su vida es suficiente por todos nuestros pecados? Es porque como Dios, su vida vale infinitamente más que todas nuestras vidas juntas. Una vida eterna dada como pago de la muerte eterna que nos ganamos. Y así, nuestro Creador se hizo humano, nacido de mujer, para poder morir y pagar esa pena, por nuestros pecados. Al explicar esto, el apóstol Pablo, una vez más, explica quién es realmente Jesús. Vea conmigo Filipenses 2, donde algunas traducciones no siempre transmiten la totalidad de lo que Pablo dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La frase de la versión Reina Valera sobre estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y despojarse a sí mismo resulta extraña, y otras traducciones la interpretan de otra manera. Por ejemplo, otra versión traduce los versículos 6 y 7 de esta manera. Cristo, aunque era en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aunque existía en gloria con Dios desde la eternidad pasada, no consideró eso algo a lo que tuviera que aferrarse arduamente, sino que, en cambio, estuvo dispuesto a despojarse de sus prerrogativas divinas y hacerse como nosotros, su creación, para servirnos con su vida y su muerte. La inspiradora verdad de Jesucristo, el Verbo, el portavoz divino de la familia de Dios, es realmente aleccionador de considerar. Se rebajó de la gloria para hacerse como nosotros, todo para que un día pudiera elevarnos y unirnos a Él y a su Padre en esa misma gloria. Pero comprender esta profunda verdad sobre la identidad de Jesús es más que un ejercicio académico. Cuando comprendemos quién es realmente Jesús, no es de extrañar que el apóstol Tomás, al ver al Cristo resucitado, lo llamara Señor mío y Dios mío. Y tampoco es de extrañar que quienes vivan bajo la familia de Dios en el reinado milenial del reino de Dios se refieran a Él como Dios fuerte. El Verbo, el Logos, el portavoz divino de la familia de Dios, voluntariamente dejó la gloria, el poder y la majestad indescriptible que había compartido eternamente con el Padre, para vivir una vida humana perfecta, darnos ejemplo de justicia y convertirse en nuestro sacrificio perfecto, para ser purificados de nuestros pecados. Luego, 3 días y 3 noches después, tras su muerte, fue, en palabras de Pablo, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aunque muchos de los que se consideran cristianos buscan evitar las implicaciones de la identidad de Jesús como Dios. Por ejemplo, muchos toman al Dios del Antiguo Testamento por cruel y despiadado, a diferencia de Jesús, a quien consideran amoroso y misericordioso, y los mandamientos de Dios son calumniados por ser demasiado restrictivos y severos. Pero considere, ¿quién proclamó como trueno los 10 mandamientos al antiguo Israel en el monte Sinaí y sirvió como comandante del ejército del Señor, como se llamó a sí mismo ante Josué? El apóstol Pablo lo deja en claro. Lo vemos en 1 Corintios 10, comenzando en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí, fue Jesucristo, como el divino Logos o portavoz, quien proclamó como trueno los 10 mandamientos. Consideremos. Éxodo 33 y 34 explican que Moisés vio a Dios desde atrás con sus propios ojos. Y el relato de Éxodo 24 es aún más explícito. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú,
y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Fíjese que dice claramente que ellos vieron al Dios de Israel. Sin embargo, comparemos esto con Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Y las palabras de Jesús en Juan 6:46. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, él ha visto al Padre. Sí, los ancianos de Israel vieron a Dios, pero ellos no vieron al Padre. Más bien, el miembro de la familia de Dios que vieron fue aquel que se convertiría en el Hijo, el Logos divino. Entonces, si fue Jesucristo quien pronunció esos 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado, ¿no debería significar más para los seguidores de Jesucristo de lo que parece significar para la mayoría de los que se autoproclaman cristianos hoy? Y considere también nuestro destino final. En 1 de Juan 3, versículo 2, note lo que el apóstol nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si hemos de llegar a ser como Cristo ahora, y Cristo ahora posee la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, ¿qué dice eso sobre la gloriosa existencia futura que les espera a quienes esperan su regreso? ¿Y qué dice la oración de Jesús en su última Pascua, para que sus seguidores algún día sean uno, así como lo son Él y su Padre? Gracias por seguirnos. En el Mundo de Mañana nos esforzamos para producir estos videos que le ayudan a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le interesa la guía de estudio Restauración del Cristianismo Original, puede descargarla gratis en elmundodemañana.org o haga clic en el enlace de la descripción. Si le gustan estos videos, esperamos que se suscriba. Si quiere notificaciones, pulse la campanita. Hasta la próxima.